serán sus días 120 años. 120 años. Sabemos que Noé era predicador, pregonero de la verdad. Y aquí estamos viendo que Dios le iba a dar a esa generación 120 años de predicación de Noé para que se arrepintiesen. Dios nos da a nosotros tiempo para arrepentirnos, volver hacia Él. Tenemos otro versículo que miraremos después, pero Él nos dice, ¿por qué vas a destruirte? ¿Por qué te vas a morir? Vuélvete a mí, Ezequiel. Dios manda a todos y nos manda, y dice en Hechos capítulo 17, manda a todos los hombres donde sea que estén que se arrepienten. Y aquí este hombre era un pregonero predicando arrepentimiento. Y estamos viendo que Dios les da un parámetro, 120 años. Dios nos da a nosotros tiempo para arrepentirnos. Y dice, había gigantes en la tierra. Eso es que producción de algo. Algunos doctores o teólogos dicen que fueron los ángeles que se procrearon con las mujeres y producieron lo que se llama el Nefilim. Hay controversia en eso. No voy a entrar a la conferencia. No voy a entrar en esa controversia, pero sí es una cosa. Ellos que le pertenecían a Dios dejaron su estado, su relación, su camino con Dios y se entregaron a la lascivia. Eso sí es verdad. Podemos entrar en mucho lo que algunos han estudiado mucho más profundo que yo, algunos de las escrituras que se llama el libro de Enoch. Donde algunos de los ángeles hicieron un pacto, llegaron y se procrearon con mujeres. Judas habla de esos días. Pero para no entrar en controversia, y como no tenemos todos los hechos, yo no lo tengo todo, no voy a entrar en eso, pero sí es una cosa, aquí dice bien claro, los que eran de Dios dejaron su estado natural y se apartaron a la lascivia de los hombres. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ¿y por qué distingue? ¿Por qué distingue? Porque hay un cruzar de este lado al otro, de lo santificado a lo inmundo, a lo corrupto. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de qué renombre. Hay algo en esa relación que produjo gigantes, que produjo hombres de grande renombre. De Hechos, otra vez da a entender que fueron hombres sobrenaturales, que llegaron a ser los Nefilim. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si miramos hoy las películas, los celebres, las estrellas, que llamamos que son cantores, actores, protagonistas, etc., vemos que todos ellos están proclamando o promoviendo sensualidad, maldad, mundanalidad. El mundo se ha entregado así completamente a la lascivia. Y vio Jehová otra vez, la maldad de los hombres que era mucho en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Comparando esa generación con la nuestra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. De una manera, pon tu dedo ahí, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Vamos a hacer un contraste con Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, versículo 31. Mira la comparación. Cómo Dios termina la creación y cómo ahora el hombre se ha desencadenado. Dice, y vio Jehová todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Dios no lo hizo mal. Él lo hizo bueno en gran manera. Y por la tarde y la mañana el día sexto. Desde ese día hasta el día de Génesis 6, el hombre se ha corrompido. El hombre dejó su estado natural
Y aún los ángeles, vamos a ver después, que tiene conexión con esto, también dejaron su lugar natural. Vayan conmigo al 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro y capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 9. Yo creo que es capítulo 2, tengo escrito mal. Capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ahí fue donde nos dice más en detalle lo que Noé estaba haciendo los 120 años, pregonando, predicando, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo y de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios nos está diciendo que Dios tiene su límite. Y no solamente los hombres, pero ángeles también cayeron y dejaron su estado natural. Miramos como el hombre fue hecho y Dios dice que toda la creación fue hecha y de gran hermosa, o sea, hecha en gran manera buena. Pero aquí vemos que Dios se arrepiente de haber hecho el hombre. El contraste horrible. ¿Por qué? Porque el hombre hecho bien, hecho bueno, hecho para Dios, se ha descarrilado, se ha revelado y va así a la mundanidad. Y Dios Jehová raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Qué cosa que Dios ha creado algo tan hermoso, tan precioso, pero ellos se corrompen de manera que Dios los tiene que destruir. Y desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho. En nuestras vidas, Dios no se arrepiente de habernos salvado, de ninguna manera. Pero sí nos habla de que podemos entristecer al Espíritu Santo. Con nuestra conducta, con nuestros caminos, con nuestra vida, el cristiano puede hacer entristecer al Espíritu de Dios, al corazón de Dios, por la conducta. Y hay muchos cristianos que se apartan, se enfrían, dejan el Señor, ya no asisten a la iglesia, ya no leen su Biblia, ya no se ponen a orar, se van al mundo, dicen que son salvos, pero viven una vida mundana. Y si son salvos, ahí es donde trae el entristecer al Espíritu de Dios. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus relaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa encontrar gracia ante los ojos de Jehová? ¿Qué significa ser perfecto en su generación y caminar con Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ejempla eso? ¿Qué es eso? Y nota que Noé hizo eso en medio de una generación que Dios tuvo que destruir. Fue tan mala, tan perversa esa generación que Dios trajo el diluvio y los mató a todos, excepto la familia de Noé, excepto la familia de él. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir delante de Dios con favor, perfecto en nuestra nación y caminando con Dios? ¿Qué significa eso, caminando con Dios? ¿Cómo parece? ¿Qué es? Sabemos que Enoch caminó con Dios y Enoch caminó con Dios por 300 años. Él tuvo hijos y hijas, pero de alguna manera, aunque él tuvo hijos y hijas,
él todavía tuvo tiempo para caminar con Dios. Algunos dicen, bueno, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo muchas complicaciones, no tengo tiempo para leer mi Biblia, para orar, etcétera, etcétera. Noé y uno de sus bisabuelos atrás caminó con Dios. Noé caminó con Dios de tal manera que Dios lo separó y lo guardó cuando destruyó el mundo entero. Enoc caminó con Dios de tal manera que Dios lo llevó al cielo sin que él muriese. Caminó con Dios y él no probó la muerte. ¿Qué significa eso, caminar con Dios? Ven conmigo a Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Si lo encuentra primero, por favor, léelo. Ya, ok. ¿Tienen? 3. Hay una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ponte de hoy, mira a Isaías capítulo 1. Ponte de hoy y mira a Isaías capítulo 1. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Isaías y capítulo 1, versículo 18. Dios nos está diciendo, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, venid. O sea, Él está diciendo, tú ven hacia mí, estemos de cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Dios le está diciendo, la manera que nosotros podemos caminar con Dios es que tenemos que ponernos de acuerdo con Él, no Él con nosotros. El mundo hoy predica un diferente Cristo, un Cristo que es hecho en su imagen, o sea, en su imaginación, a la semejanza de hombre. El hombre quiere un Dios que acepte todo lo que Él hace, que esté bien con lo que Él vive, y Dios dice que no, Dios es santo. Y Él busca la santificación de nosotros. Él dice, tenemos que ponernos de acuerdo con Él, y si vamos a caminar con Él, tenemos que estar de acuerdo con Él. No como nosotros queremos, no como Él lo quiere. Tú hablas con cristianos y ellos tienen sus propios entendimientos, pero Dios dice, mira, si la familia es así, así yo lo he dicho que lo hagas. Si tu vida debe ser así, así quiero que lo haga. Si el hombre debe ser así, así quiero que lo sea. Si la mujer debe ser así, quiero que así sea. Todo en cuanto Dios nos da, debemos hacerlo como Él nos manda hacerlo. Vayamos de nuevo a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Noé caminó con Dios porque Noé estaba de acuerdo con Dios. Noé no estaba de acuerdo con la generación en la cual él vivía. No estaba de acuerdo con lo que hacían sus hijos, sino que sus hijos tenían que estar de acuerdo con lo que él decía. Sabemos que después del diluvio, uno de sus hijos se muestra impío. Y Noé lo tuvo que maldecir. Pero vayamos de nuevo a Génesis capítulo 6. Miren conmigo versículo 22. Cuando Dios le manda a Noé hacer todas las cosas en cuanto a lo que es el arca y todo lo que tenía que contener el arca. Al 22 le dice, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 5, encontramos otra vez igual. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo lo que le mandó Jehová. Hoy en día, yo he visto familias donde el orden está fuera del lugar. El hombre no está en control. La mujer está en control.
el hombre no es el quien está lidiando y está echando primero el ejemplo. No digo que es mal que la mujer esté haciendo su parte si el hombre no lo hace. Si el hombre no lo hace, alguien tiene que ejemplar una vida que camina con Dios. Pero estamos viendo a veces donde hay desorden en vez de orden. Si Dios nos ha dicho que vivamos una vida como Él dice y conforme a lo que Él nos manda, el diseño, debemos de anhelar y esforzarnos a vivir la vida que Él quiere para nosotros. Si el hombre no está viviendo la vida, siendo el líder del hogar, o sea, líder no para mandar y ser un tirano, pero para dar el ejemplo, para ser él quien es el líder espiritual, para enseñar a su familia, para ser la persona que se pone de posición cuando hay algo en debate acerca de si vamos a hacerlo así o así. ¿Qué dice Dios? Muchas veces el hombre no toma ese liderazgo. Muchas veces el hombre dice, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Pero no tenemos excusa, porque Dios mandó a Noé edificar un arca. Imagínense el tamaño, las dimensiones y todo lo que te contenía el arca, y sin embargo Noé caminaba con Dios y era perfecto en su generación. Y habla Dios acerca de Noé, siendo el hombre con que su familia se salvó. Y miramos también el ejemplo de Enoch. Enoch, si lees la historia de Enoch, produjo muchos hijos, o hijos de más que uno. Y sin embargo, él caminó con Dios por 300 años. No 10 años, no 2 años y se enfrió y se apartó un rato. Él caminó con Dios 300 años. Aquí, antes de Dios hablar a Noé, Noé caminaba con Dios y era perfecto en su generación. ¿Cómo? ¿Cómo alguien en un ambiente malvada, un ambiente lleno de compromisos, de maldad, de lascivia, de violencia, donde todo se empieza a tomar como si fuese el ejemplo o la influencia de la sociedad? ¿Cómo fue que Noé se preservó para no ser conformado a lo que era el ambiente de la sociedad? ¿Cómo puede ser? No puede ser. Muchos aquí empiezan a mirarse o a conducirse como la sociedad. Porque es tan prevalente que el hombre ya empieza a pensar como sus circunstancias, su ambiente, etc. Cómo ellos pudieron ser distintos. Por caminar con Dios decidieron y caminaron con Dios a través o a pesar de una nación mala, una generación perversa. Él fue el líder, Enoch fue el líder de su hogar. Ellos caminaron con Dios, ellos pusieron el ejemplo y dice que fueron hombres de familia, no fueron hombres sin familia. Mira y lee la historia de Enoch. Él produjo un hijo y otros hijos. Pero ahora vamos a la pregunta. Los hermanos de Enoch tuvieron hijos. Enoch tuvo hijos. Pero solo uno de ellos se nombra. Después, el hijo de Enoch, si me acuerdo bien, fue Metusalén. Metusalén tuvo muchos hijos y él vivió una larga vida. Aquí hay mucha más familia, primos, etcétera, tíos. Después viene Lamec. Lamec fue el papá de Noé. Y Lamec tiene hijos. Y él tiene primos y tíos y cuantos de Enoch, de Metusalén. Y Lamec tiene, y Noé tiene muchos, y tiene 3 hijos, pero tiene tíos, primos, etc. ¿Cuántos se salvaron en el arca? ¿Cuántos? 8. ¿Dónde están los otros hijos de Enoch? ¿Dónde están los otros hijos de Metusalén? ¿Dónde están los otros hijos de Lamec? ¿Dónde están los hermanos de Noé? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Ellos no entraron en el arca. El único que entró en el arca fue un hombre con sus hijos. Un hombre que caminó con Dios a pesar de una generación perversa y malvada.
Él decidió caminar con Dios. Dice que él fue perfecto en su generación. ¿Cómo puede ser un hombre perfecto a pesar de una generación que muchas veces quiere conformar a la persona a su modo de pensar? Porque claro está, como dijo Amós, ¿cómo dos pueden estar de acuerdo? O sea, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no están de qué? Bueno, de acuerdo. ¿Dios se pone de acuerdo con nosotros o nosotros de acuerdo con Dios? Nosotros de acuerdo con Dios. Y para estar de acuerdo con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Saber lo que Dios quiere. ¿Y cómo podemos saber lo que Dios quiere? ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere? Escudriñando, buscando qué es lo que le complace a Dios y qué no. Muchas veces el hombre dice, me parece que yo debo ser así. Me parece que yo debo hacer esto. Pero como dice Proverbios, hay un camino que le parece bien al hombre, pero su fin es que camino de muerte. Lo he repetido muchas veces. En Isaías, Dios dice, ven, ven. Y vamos a razonar. Él dice, tú ven a mí y vamos a razonar. Si tú estás mal, si tú tienes pecado, si estás embarrado en algo, tú vas a estar limpio, pero tienes que venir a mí. Lo que hizo Enoch, lo que hizo Noé es ponerse de acuerdo con Dios. Y como dice en versículo 22 del capítulo 6, y como dice en versículo 5 del capítulo 7, y lo hizo así Noé, 2 veces lo dice, conforme a todo lo que Dios le mandó. Si tú y yo vamos a caminar con Dios, si tú y yo vamos a estar de acuerdo con Dios, tenemos que hacer las cosas como Él nos manda, como Él nos dice. Y regresamos a Génesis capítulo 6. Y otra vez en versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El mismo Dios que en capítulo 1, y en el último versículo del capítulo, nos dice bien claro que vio Dios todo lo que había hecho, de aquí que era bueno en gran manera. Ahora se arrepiente de haberlo hecho. Y dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. 2 veces dice, me arrepiento de haberlos hecho. En nuestra vida, Dios nos hizo, o sea, Jehová, Moisés nos hizo un reto. Escoge hoy si la maldición o la bendición. La bendición o la maldición, escoge hoy. Y para escoger tienes que saber lo que Dios requiere para la bendición y la maldición. Josué nos dice igual, escojan ustedes a quién vas a adorar o servir, pero yo y mi hogar serviremos a Jehová. Eso toma una consciente decisión de qué vamos a hacer y de estudiar y escudriñar qué es lo que le complace a Dios. Porque muchas veces el hombre hace lo que le parece en vez de investigar, bueno, de verdad es eso lo que quiere Dios. Yo y mis hijos antier estuvimos en una ida y vuelta de texts. El hijo mayor mío me hizo la pregunta para toda la familia, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y todo el mundo empezó a mandar texts acerca de qué es el amor según lo que dice Dios. ¿Y qué hizo eso? Eso hizo que los que estaban participando en sus texts tenían que buscar en la Biblia y buscar en la definición y los requisitos del amor según Dios. No lo que piensa el hombre, sino que es lo que dice Dios acerca del amor. Y es donde nosotros debemos de siempre de regresar a lo que es la Biblia, la palabra de Dios. En capítulo 6 regresamos otra vez, pero no vea yo gracia en tus ojos de Jehová, versículo 8. Esta es una generación de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Otra vez, vayan conmigo. La primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4.
estaba la tierra llena de violencia. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos al versículo 3 a 5. Tenemos un mundo alrededor que está corrompido, violento, perdido, y siempre nos está presionando que hablemos como ellos, que hagamos como ellos. Y nos dice en otro lugar que ellos se maravillan que nosotros no corremos con ellos en la misma manera de disolución. Pero aquí nos dice, basta, el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los sentidos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los sentidos. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultraja. El mundo va a venirte y te va a decir que tú eres antisocial, que tú eres anticuado, que estás fuera de la norma. Y ellos van a hacer, hay un mundo lleno, o sea, la televisión que estás mirando, el internet que estás repasando todo el día, muchas veces la música, tus compañeros en el trabajo, el ambiente en general acerca de nosotros nos quiere empujar hacia el mundo. Y la única forma de nosotros guardarnos, de protegernos de eso, es pasar el tiempo caminando con Dios, pasar el tiempo con nuestros ojos puestos en Él, pasar el tiempo poniéndolo a Él en lo que es la prioridad. Eso requiere a veces decir, ok, voy a apartar este tiempo. Para mi familia lo necesito hacer porque necesito pasar tiempo con Dios para poder darle a ellos lo que Dios me da a mí. Tú y yo no le podemos dar nada a nadie si primero no lo recibimos nosotros mismos. Y por lo tanto, Noé fue un hombre perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Y después que caminó con Dios, dice, engendró 3 hijos. Una pregunta. Nosotros que somos padres, ¿tomamos prioridad o tiempo aparte para caminar con Dios? Estamos súper ocupados. O llegamos a la casa y miramos televisión, hacemos otras cosas, nos ponemos en los hobbies, o hay tiempo que nosotros tenemos para leer la Biblia y pasar tiempo con Dios. Esa es la pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos un plan este año para leer la Biblia? ¿Cuántos tienen un plan este año para leer la Biblia? A través de la Biblia. Y lo seguimos diariamente. Si no tenemos un plan, nos vamos a distraer, no vamos a cumplir porque cualquier cosa nos puede distraer. Empezamos con tener un plan, tener una meta, tener un enfoque de hacer lo que se requiere para cumplir lo que necesitamos de caminar con Dios. Si no, nos distrae. Vienen otras cosas, vienen a pedirnos el tiempo, etc. Pero a través de todo eso, Noé caminó con Dios. Y después en versículo 13 dice, vamos al 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, y vos harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos. Da aquí las dimensiones. Pero dice aquí más adelante, en versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo carne en que hay espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ven conmigo a 1 de Pedro y vamos, 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Entra tú, tus hijos, como todo lo que tienes en el arca. 1 de Pedro capítulo 3.
1 Pedro capítulo 3 y versículos 18 al 22. Esto es un ejemplo de Cristo. Entra en el arca. Tú, tus hijos, la esposa, tus hijos, todo. Vamos, 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Otra vez miren con cuidado, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y sabemos que él esperó ¿cuánto tiempo? 120 años esperó. ¿Qué hacía Noé? Predicar. ¿Cuántos vio salvo? Solo su familia entró. Solo su familia. Por eso no debemos de nosotros desanimarnos. Cuando estamos predicando a los demás y ellos no se salvan. Salvación le pertenece a quién? A Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Predicar, ser fiel. Y dejar el resultado a quién, como dice la canción, dejar el resultado a quién? A Dios. Yo he tenido cristianos que me han dicho, estoy súper frustrado porque hablo con mi familia, mis amistades, mis amigos, y contendemos, discutimos. Tú no puedes hacer que ellos sean salvos. Tú no puedes hacer que ellos sean salvos. Salvación le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer es ser fiel, como fue Noé, por 120 años predicando y dejar el resultado hacia Dios. Dice, y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, esperaba la paciencia de Dios. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y nota lo que es, como corresponde esto con la salvación de Jesús. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no es limpiarnos de con agua, sino que como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Salvación nos da una buena conciencia así para con Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. El arca representa, o sea, los que entraron en el arca representan los que entran en Cristo, que son salvos por el arca, que son salvos por Cristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, hablando de Jesús, y estaban sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades. Cristo es esa arca, Cristo es nuestra entrada. Vayan conmigo a Génesis capítulo 6, 17. Para hacer la última comparación. Génesis capítulo 6, 17. Y hablando de lo que es las dimensiones y lo que contiene el arca, una ventana harás al arca y la cabrás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás en nota que mira hacia arriba. La ventana estaba puesta para que mire hacia arriba, no para que mire hacia lo que está pasando alrededor, como Pedro, que estaba mirando a las olas en vez de mirando a Cristo. Pero nosotros debemos de siempre tener la mirada a quién? Al Señor, como dice en Hebreos capítulo 12. Poniendo nuestra mirada en aquel que nos salva. Y dice, y pondrás la puerta, una sola puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo y segundo y tercero. Y para terminar, mira conmigo en Juan capítulo 10, harás una sola puerta. El arca tenía solamente una entrada y salida. Y Jesús es la única puerta que nos dice Dios que existe para salvación. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10,
y versículo 9. Bueno, se dice, volvió Jesús pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, no hay otra puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús, o sea, el arca representa la salvación y es entonces que nada más que punta hacia Cristo. Y nuestra familia, si va a ser salva, tiene que estar en Cristo, en la única arca que nos puede salvar. Y el quien está supuesto estar predicando y enseñando a la familia, por supuesto, son los padres. Alguien tiene que tomar liderazgo. Dios nos ha puesto que seamos esa persona. Y debemos hacerlo con diligencia. No a menudo, no sea así, o sea, no a la casualidad, sino con distinción, con intención. Todos los días. Leer nosotros, caminar nosotros con Dios y darle hacia nuestros hijos. Nosotros recibir y nosotros dar la familia. Si no estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo con el deber que debemos hacer como líderes del hogar ante el Señor para traer a nuestros hijos y nuestra familia hacia el Señor. Jesús es la puerta, no hay otra. Jesús es el único camino hacia Dios, no hay otro. El arca era la única forma de salvación. ¿Y cuántos fueron los que entraron? 8 personas. Un mundo lleno de gente. Un mundo lleno de los parientes de Noé. Un mundo lleno de los otros hijos de Enoch, de Metusalén, de Lamec. Pero ¿cuántos fueron salvos? 8. Los hijos de Noé. ¿Dónde estaban los tíos? ¿Dónde estaban los primos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los cuñados? ¿Dónde estaban? Muchas veces no pensamos en que había familiares alrededor de Noé. Habían descendencias, generaciones que rodeaban a la familia de Noé. Pero solo la familia de Noé fue salva. Tú y yo necesitamos siempre ponernos en enfoque de que hay una sola manera de ser salvo. El otro día fui a celebrar los cumpleaños de mi mamá. Mi mamá tiene 92 años. Y cuando fui a celebrar los cumpleaños de mi mamá, fui yo, mi hermana Silvia, su marido, la mamá de su marido y una de mis hijas. Y fuimos. Y al fin y al cabo de almorzar, la mamá del esposo de mi hermana empieza a hablarnos de su catolicismo delante de todo el mundo. Que ella fue a yo no sé dónde en Francia, que fue a dar su respeto y su ofrenda para, no sé, Lourdes, Lourdes, Francia, acerca de la Virgen y cuánto la Virgen le había ayudado, esto y lo otro. Y en un momento como ese, a veces es la tentación de no decir nada. Ella está hablando y está muy apasionada acerca de su fe en la Virgen, el catolicismo y los curas y los sacerdotes, etc. Pero yo y mi hermana, a pesar de que la podemos ofender, rebatimos, le decimos la verdad. Había otros escuchando. En esta mesa había una persona, estaba el camarero, los otros estaban ahí escuchando. Pero no podíamos dejar el asunto así. Que ella dejara o ella dijera todo lo que ella iba a decir acerca de lo que ella piensa de lo que es correcto en cuanto a Dios y su religión. Sin nosotros decir algo. Nos tocaba a nosotros, yo sabía, si yo dejo esto sin una contesta, estoy muy mal con Dios. Muy mal con los que están oyendo, muy mal con ella. Porque mejor ofenderla y decir la verdad que dejarla con la mentira y no ofenderla. Así que, ¿qué nos tocó? Decir ahí mismo, mira, con estrategia, no sé, pero con estructura, la verdad del Evangelio. Para el bien de ella,
para el bien de los otros oyentes que estaban alrededor de ella y nuestros familiares. A veces vas a tener que sufrir o vas a tener que batallar en tu mismo hogar y familia por la verdad. Hay gente que no va a estar de acuerdo contigo. Yo tengo un amigo que ahora es pastor en otra iglesia. Hemos levantado una relación. Él es filipino. Pero él dice, yo tengo más en común con mi familia en la iglesia que la familia que tengo de carne. Porque no concordamos. No podemos juntarnos sin que haya una discusión, un argumento, una pelea. Así que él más tiene relación y más tiene intimidad con sus hermanos en el Señor, en la iglesia, que con su propia familia. ¿Por qué? Por razón de Cristo. Cristo dijo, yo no vine para tener paz, sino una espada. Y los enemigos de uno serán los de su propia casa. Serán los de su propia casa. Así que a veces no solamente es el ambiente que estaba alrededor de Noé. El ambiente de un mundo corrompido, un mundo rebelde hacia Dios, completamente entregado a la lascivia, a la violencia, a la mundanidad, aún ángeles que se han llegado para mezclarse con la inmoralidad de los hombres, y a una tremenda corrupción de lo que Dios había creado. Y posiblemente, a pesar no nos dice, pero imagínense los familiares de Noé, cuando lees la historia de Enoch, Metusalén y Lamec, que tenían muchos hijos y que había una familia grande alrededor de Noé. Y sin embargo, Noé, en medio de una generación malvada, rodeado de familiares que vinieron descendientes de Enoch, descendientes de Metusalén, descendientes de Lamec, y mirando a Noé, ellos no entraron en el arca. No entraron. Noé entró solo. Y la Biblia nos dice que Dios fue el que cerró la puerta. Noé no cerró la puerta. Si leemos en capítulo 7, dice que Dios cerró la puerta al arca. No fue Noé. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su orden. Y nosotros es para seguirlo. A pesar de lo que piensan nuestros familiares. A pesar de lo que piensan nuestros vecinos, amistades, colaboradores en el trabajo. A pesar de lo que piensan los demás. Noé nos sirve de ejemplo de un hombre que tenía su vista puesto en ¿quién? En Cristo. En Jesús. Pregonero de justicia en una generación malvada. Un hombre que tomó tiempo para ejemplar con su familia, con sus hijos, con su esposa, con todo lo que es sus nueras, lo que era caminar con Dios, a pesar de lo que decía el mundo. Entró en el arca uno que después hizo algo malvado y su padre lo tuvo que maldecir. Uno de los 3 hijos, el menor. Pero su padre no lo consintió. A veces queremos consentir a nuestros hijos. No está rodeado de quizás hermanos. Es tu hermanos, no es tu hermanos. Mira cuánto engendró Lamec. Y tíos y primos. Pero fue solamente él el que entró en el arca. ¿Dónde están los hermanos de Noé? ¿Dónde están? Los hermanos y las hermanas de Noé, ¿dónde están? ¿Dónde estaban los primos? ¿Dónde estaban los tíos de él? Y aún a pesar, cuando cruza al otro lado del diluvio, uno de sus hijos se demuestra ser perverso. Y Noé no lo consiente. Lo maldice. Nosotros necesitamos tener bien definido nuestra lealtad con Dios. Tener bien definido cómo caminar con Dios. Estar de acuerdo con Él. Todos los días buscar, Señor, ¿cómo puedo estar de acuerdo contigo? Soy salvo, ¿cómo podemos estar salvos? ¿O cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? Tenemos que ponernos de acuerdo con Cristo y decir, la única manera de ser salvo es ¿quién? Es Jesús. ¿Hay otra manera? No, la Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos. No hay otro nombre
bajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino que Jesús. No es la Virgen María, no es la iglesia, no es el bautismo, no es la membresía de la iglesia, es Jesús. Y primero debemos estar de acuerdo con Dios en su manera de ser salvo. Jesús es Dios, Jesús es el único Salvador. Yo tuve una contienda con un familiar hace poco, igual. Entró unos mormones en el cuarto donde estaba mi nieto cuando yo estaba en Oregon. Y alguien dijo, bueno, ellos son igual que nosotros. Y dije, no son igual que nosotros. No son igual. Creen en el mismo Cristo. No creen en el mismo Cristo. Ellos creen en otro Cristo. El Cristo de ellos es hermano del diablo. La Biblia, y no me gusta cuando la gente dice mi Biblia. No, no es mi Biblia, es la Biblia, es la palabra de Dios. Hay una palabra de Dios. La Biblia dice que en Él no hay oscuridad, no hay tinieblas. En Él no hay oscuridad. Él no tiene relación con tinieblas. Él es el creador. No es hermano del diablo. Así que tuve que contender con mis propios familiares. No son igual. La doctrina nos dice, busquemos, escudriñemos la verdad. La verdad, conocerás la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. El problema es que muchos no escudriñan la verdad, buscan tener un poco de amistad, de compromiso con los demás, y lo que están haciendo es, están enemistándose contra Dios, porque quieren congraciarse con una persona en vez de con Dios. A veces la lucha más grande que vas a tener son con tus propios familiares. Si no, te está rodeado de un mundo que odiaba a Dios. Pues recuerda, regrese hasta esta semana. Lee la genealogía de Noé. ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Cuántos tíos tuvo? Y mira si él no estaba rodeado de primos y hermanos y familiares que no entraron en el arca. Y después del diluvio, ¿qué hizo uno de sus hijos? Cam. ¿Qué hizo? Tenemos que decidir, a pesar de todo el mundo que nos rodea, a quién vamos a servir. En un mundo corrupto, un mundo malvado, un mundo como los días de Noé, así estamos nosotros hoy. Y tenemos que tener mucho cuidado porque tu familia, tu ambiente, la televisión, el internet van a buscar de la manera de influir tu manera de pensar. Así que por lo tanto, la única manera de protegerte es como dice Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Es una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Tú tienes que bañarte, consumir la palabra de Dios, meterla para que te vayas santificando. Jesús dijo, santifícalo según tu qué. Santifícalo según tu qué. Tu verdad. Tu verdad. La manera que nosotros vamos a ser santificados es llenarnos con lo que dice Dios. Llenarnos con lo que dice Dios. Ahí vienen las instrucciones. Las instrucciones donde Noé cobró para hacer lo que tenía que hacer vino ¿de dónde? De Dios. Y hizo 2 veces, hizo conforme a lo que dijo Dios. Y termino con esto. Mi pregunta es, ¿vives tu vida? ¿Vivimos la vida conforme a lo que dice Dios? ¿Vivimos la vida conforme a lo que dice Dios? Dios nos dice que debemos de examinarnos y probarnos si estamos en la fe. Examinarnos y probarnos si estamos en la fe. Porque muchos se han autoengañado. Viviendo la filosofía del mundo, viviendo complaciendo a sus parientes, o los colaboradores, o quien sea, en vez de buscando de, ¿qué? Complacer a Dios. Terminamos con esta pregunta, ¿vivimos según lo que Dios nos ha mandado? Vamos a poner de pie. En esta mañana, la pregunta se ha hecho comparando esta nación con la de Noé. Señor, por favor,
Te pido por favor, ayúdanos. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. A pesar de la luz que tú nos das de tu palabra, Señor. No comparándonos unos con los otros. Eso no es sabio, como tú has dicho. No es sabio comparándonos unos con los otros. Pero, Señor, que nos comparemos con Cristo. Que nos comparemos con Jesús. Que busquemos si de verdad estamos viviendo según lo que tú nos dices. Te pido por favor, no es fácil, es duro, ayúdanos. Alumbra nuestras vidas, alumbra nuestros corazones. Fácil es engañar a nosotros mismos. Fácil es querer complacer a los que están alrededor de nosotros. Fácil es ceder a los impulsos de la carne, del hombre viejo, y no ponerte a ti primero. Y sobre todo, que seamos nosotros como Noé. Que hayamos gracia o favor delante de tus ojos. Que vivamos perfectos en esta generación y caminamos con Dios a través de Jesús, el nuestro Salvador, el único que nos puede salvar, la única puerta, la única entrada a esa salvación. Ayúdanos, Padre, por favor.